En el corazón del valle de Eldenwood, donde los árboles se curvan como si fueran testigos de 1000 años y las brisas traen historias olvidadas, había una casa que nadie recordaba. Casa Mirador, una estructura de madera vieja y techos descosidos, ubicada en lo alto del Cerro de Varela. Desde su construcción en 1872 hasta la década de 1940, fue el hogar de Elías Varela, un científico con ojos brillantes y una mente que parecía no tener límites. Pero nadie sabe por qué se marchó. Ni siquiera su hija, quien nunca llegó a verlo en vida. Hasta que apareció Luisa. Era una joven de 20 años, estudiante de arquitectura, con el rostro pálido y ojos que parecían escudriñar las sombras. Su tesis era sobre los espacios abandonados y cómo los recuerdos se esconden en sus paredes, en sus escaleras, en los rincones sin luz. Ella no creía en fantasmas, pero el mundo entero le decía lo contrario. Era un invierno frío de 2025 cuando llegó a Eldenwood para investigar la historia del pueblo. El clima era inusual, nieve que caía sin hacer ruido, como si fuera una tela suave que se deslizara por el cielo. Las calles estaban vacías. Los niños no jugaban en las plazas. Solo los ancianos caminaban con pasos lentos, mirando hacia arriba, como si temieran ver algo más allá de la cúpula del cielo. Y entonces, encontró el espejo. Estaba en el salón principal, entre dos sofás rotos y una chimenea que no encendía. Era un espejo antiguo, de cristal dorado, tallado con círculos interconectados que parecían girar lentamente, como si estuvieran latiendo bajo la superficie del vidrio. Al mirarlo por primera vez, Luisa sintió una presión en los ojos. No era dolor. Era una sensación de conocimiento. Como si el espejo ya hubiera visto su rostro antes. La luz roja se encendió al instante, un pequeño haz que brillaba solo en la esquina inferior del cristal, como una señal de advertencia. Y entonces, vio al hombre. No era un reflejo. No era una imagen distorsionada. Era el mismo Elías Varela, pero viejo, con barba negra y ojos que parecían ver más allá del tiempo. Se movía lentamente dentro del espejo, como si fuera un espíritu encerrado. ¿Quién eres tú?, preguntó Luisa, la voz temblorosa. El hombre no respondió en voz alta. Solo susurró. No soy yo, pero sí estuve aquí. Luisa se acercó más. El espejo comenzó a vibrar. Cada vez que miraba hacia él, el reflejo cambiaba, de un hombre con traje formal, a una figura en ropa antigua, luego a una niña pequeña jugando en la nieve, y finalmente, al rostro de su madre. Pero no era su madre. Era una versión distorsionada. La mirada tenía los ojos abiertos demasiado, como si estuviera gritando sin sonar. Y entonces el espejo dijo: no fue tu madre. Fue la que se quedó cuando tú no llegaste a verla. Luisa sintió una escalofría en las venas. Elías Varela había sido un científico de la mente humana. No solo estudia los sueños, sino los recuerdos olvidados, especialmente aquellos que se quedan vivos después de que el cuerpo muera. Había desarrollado una teoría: cada persona deja una huella en su entorno, y si ese espacio es inaccesible o olvidado, los recuerdos se reflejan en superficies como espejos, paredes, vidrios, hasta que finalmente se vuelven reales. Pero un día, mientras intentaba grabar el sueño colectivo del pueblo, se perdió en una investigación demasiado profunda. Se quedó atrapado entre las sombras de su propio trabajo. Y cuando murió, su cuerpo fue enterrado, pero su mente no. Su esencia, la parte que nunca dejó de existir, fue atrapada por el espejo. Desde entonces, cada vez que alguien lo mira, el reflejo comienza a mostrar recuerdos olvidados, frases que nadie dijo en voz alta, emociones que nadie sintió. Y si uno se queda demasiado tiempo frente al espejo, el reflejo empieza a hablar como una persona viva. A veces dice cosas que ya sabes. Otras veces, comienza a repetir frases de tu infancia. Y cuando lo haces, el espejo se enciende más. Pero hay un secreto más grande. Un día, mientras Luisa dormía en la cama del salón, se despertó con un grito ahogado. El aire era frío. La luna estaba completamente cubierta por nubes negras que parecían no tener fin. Y el espejo brillaba de forma inusual, como si hubiera sido iluminado desde dentro. Al abrir los ojos, vio una escena que nunca había visto, la casa entera en llamas. Pero no era fuego, era una luz roja que salía de cada rincón del salón. Y al centro, el espejo mostraba a un hombre joven, el Elías Varela, sonriendo mientras miraba hacia adentro. Y entonces, como si fuera un eco, dijo: no te estoy llamando. Estoy esperándote desde que no pudiste verme. Esa noche, Luisa no volvió a salir de la casa. Cada noche, al anochecer, el espejo se enciende más. Y cada vez que lo mira, ve algo nuevo: un niño en una escalera, su madre llorando en una cocina vacía, un hombre con traje negro diciendo no vuelvas a abrirlo.
Pero la verdadera revelación llegó cuando encontró el diario de Elías. En las páginas, había escrito: los espejos no reflejan lo que vemos, reflejan lo que nunca dejamos ir. Y al final del libro, una frase en letra borrosa: cuando el mundo olvida dormir, los recuerdos se levantan como sombras. Y si alguien sigue mirándolos, ellos empiezan a hablar. Desde entonces, los habitantes de Eldenwood han comenzado a decir que ven más espejos. No solo en la casa, en las tiendas, en los cuartos de baño, en el reflejo del agua de un río oscuro. Y cada vez que alguien se detiene a mirar uno, el espejo responde: ¿qué ves?